Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva jornada más de la Escuela Aragonesa del Deporte. Bueno, la mayoría yo creo que ya nos conocemos y si no, pues bueno, presentarme. Yo soy Fede García, pertenezco a la Dirección General de Deporte, en concreto a la Escuela Aragonesa del Deporte. Bueno, sección que nos encargamos sobre todo de la formación, ¿no? Formación complementaria como la que hoy vamos a comenzar y formación dirigida más concretamente a los diplomas o títulos de entrenador o entrenadora deportivo. Bueno, pues hoy el tema que nos entraña interés o que nos habéis demandado muchos de vosotras y vosotros es el tema de la LOPIDI, el tema de la Ley Orgánica 8/2021 sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la LOPIDI en entidades deportivas. Bueno, un apartado importantísimo, interesantísimo, que nosotros los que estamos vinculados a las entidades deportivas, que gestionamos diferentes tipos de actividades físico-deportivas, tendríamos que, bueno, pues tener conocimiento sobre todo de las obligaciones que nos depara esta normativa, este precepto normativo, y para ello tenemos, que la tenemos también en pantalla, a uno de los ponentes del día de hoy, que es Gonzalo Castro Marquina, que es asesor técnico del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, y que él lo que nos va a, bueno, pues a deleitar, por decirlo de alguna manera, a desarrollar, a darnos a conocer, es esta ley, ¿no? Los preceptos más importantes y vinculados a nuestro ámbito, al ámbito deportivo, de esta ley 8/21. Y luego tendremos también a Juan Gallego. Juan Gallego, que bueno, pues muchos de vosotros, Juan Gallego Blanco, que muchos de vosotros también conoceréis. Él es el delegado de protección del protocolo de protección del menor y de las personas vulnerables del Real Zaragoza y que está al frente pues, de este área ahí en el Real Zaragoza junto con otras actividades o áreas en la cantera del Real Zaragoza. Él es maestro en activo, maestro de educación física en activo y bueno, pues deportista ambos dos. Bueno, ambos tres estamos aquí de deportistas, pero ya un poco más bien populares. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar y le cedemos la palabra a Gonzalo Castro. Gracias, Fede. Vamos a ver pantalla. Haces un tío, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, no sé si tanto como deleitar, que ha dicho Fede, pero voy a intentar ser lo más ameno posible e instructivo al mismo tiempo. Dentro de que esto, bueno, pues es un tema, bueno, yo creo que es interesante. Otra cosa es, como digo, lo ameno que resulta. Antes de entrar a analizar lo que es la ley orgánica, me gustaría haceros una pregunta que tiene una respuesta bastante obvia, pero que nos puede incitar a pensar. ¿Por qué existe una ley específica para atender la violencia que sufren los menores de edad? O sea, ¿por qué no bastan las leyes que sancionan la violencia con carácter general para las personas adultas? ¿Por qué no nos basta el Código Penal? ¿Por qué no nos basta la normativa sancionadora? O sea, ¿por qué no nos basta pues, todos los derechos comunes que hay? Si vamos a la Constitución, el artículo 10 habla de la dignidad inherente de la persona. Si vamos al artículo 14, nos habla de la igualdad. Y conforme seguimos avanzando, encontramos el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la protección del honor frente a los medios informáticos, que es una cosa bastante curiosa si tenemos en cuenta que la Constitución se redactó entre 1977 y 1978, cómo ya eran conscientes los legisladores constitucionales de que la informática podía acarrear unos riesgos que entonces eran, bueno, bastante nimios si tenemos en cuenta que no existía Internet, no existía Photoshop, no existían muchísimos medios que hoy hacen precisamente que haya necesidad de respuestas jurídicas y materiales específicas de estos riesgos, pero el legislador ya tuvo en cuenta eso. Bueno, pues como digo, podríamos seguir mirando la Constitución, mirando los derechos que contiene y vemos que muchos de los aspectos que regula la ley orgánica están previstos con carácter general. Entonces, ¿por qué hace falta esta ley? Pues yo, como decía, es algo que es muy obvio porque todos hemos sido en algún momento de nuestra vida, por motivos obvios, menores de edad. Y sabemos que el mundo no se ve igual
cuando uno tiene cuando uno es adulto y cuando uno es menor de edad, sin perjuicio que, como muchas veces se dice, que haya personas que nunca dejen de ser niñas para lo bueno y para lo malo. Claro, más allá de que la minoría y la mayoría de edad, la frontera que se sitúa es una generalidad que no atiende obviamente a las diferencias que tiene cada persona, porque ya sabemos que hay personas más maduras, más maduras. En algún sitio hay que poner la hoja de corte, pero es verdad que ahí existen unos factores biológicos, psicológicos y vitales que explican que los menores de edad no tengan las mismas experiencias, las mismas herramientas que una persona adulta, que les sitúe en una posición en general de mayor vulnerabilidad que lo que puede ser una persona adulta. Ya, a estos aspectos me gustaría citar a Oscar Wilde, que decía que la experiencia es el nombre que damos a nuestros errores. Pues cuantos más años cumplimos, más errores hemos vivido y más hemos aprendido de ellos. Es obvio que los menores tienen una serie de factores que les hacen más susceptibles a determinadas formas de violencia y por eso existe una ley específica para ellos. Porque tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución, cuando habla de la igualdad, no impone un tratamiento homogéneo a todas las personas, sino que pide que se trate igual a aquellas personas que se hallan en las mismas circunstancias, tratar igual a los que son iguales. Los menores de edad, como tienen una serie de diferencias respecto a las personas adultas, tienen leyes específicas en determinados ámbitos. Hay una legislación penal específica del menor, hay una legislación educativa específica y ahora vemos que tiene una legislación particular en lo que se refiere a la protección ante la violencia, porque con singularidades ajustadas a sus especiales características. Porque eso es muy importante. La igualdad de la Constitución lo que prohíbe es la discriminación, el trato injustificado, tratar a una persona diferente sin que haya un motivo. Pero como los menores de edad presentan elementos diferenciados a las personas adultas, existen leyes comunes. Hechas estas observaciones, como digo, obvias, elementales, pero creo que nos ayudan a aterrizar, creo que la puerta de entrada a la hora de analizar esta ley y ya con cierta aplicación práctica para vosotros es el concepto de violencia. Voy a interrumpir en un momento, porque voy a hacer, o sea, para que entendáis la metodología que voy a seguir a lo largo de esta exposición, yo os voy a explicar algunos aspectos comunes de la ley que afectan no solo a las entidades deportivas, sino a otros contextos como el ámbito educativo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero siempre intentando traer al ámbito deportivo, que es vuestro ámbito laboral, en la mayor parte, entiendo en la mayor parte de los casos, y en cualquier caso es el motivo por el que estoy. Pero es obvio que hay partes específicas que solo afectan a deporte, pero hay otras muchas que son comunes. Entonces, vamos a empezar con esas partes comunes. Y la primera de ellas es el concepto de violencia. Ya hemos dicho que esta es una ley para proteger a los menores de la violencia. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es la violencia para esta ley? Porque si yo os digo violencia, ¿en qué pensáis? Yo creo que probablemente en una confrontación física, en un niño que pegara a otro niño o un adolescente que pega a otro adolescente. Quizás también la violencia verbal, chicos que se insultan entre sí, pero probablemente no os viniera a la cabeza la difusión pública de datos privados protegidos por la legislación de protección de datos, no os evocaría el trato negligente, el descuido, o sea, un niño cuyos progenitores no lo alimentan adecuadamente, que no le dan el apoyo emocional adecuado, pero esta ley tiene una visión de violencia muy amplia, pero muy, muy amplia. Intenta comprender todas acciones, omisiones o actitudes negligentes que pueden perjudicar el desarrollo de los derechos de los niños. De modo que si cogemos el Código Penal y vemos lo que entiende por violencia, no vamos a tener una correspondencia exacta con lo que vemos en esta ley. Sí que algunas de las conductas que entiende violentas el Código Penal aparecen aquí, pero otras no. O sea, como un pequeño excurso dentro de esta exposición, pensad, por ejemplo, en la diferencia entre los delitos de hurto y robo.
que eso es algo que incluso cuando uno no es jurista, seguro que habrá oído alguna vez. O sea, la diferencia entre el hurto y el robo es que el robo requiere violencia o intimidación y el hurto no. El hurto es cuando, por ejemplo, te cogen al descuido tu cartera, mientras que si te atracan, te amenazan con que te van a pegar o te pegan para quitarlo, es robo. Y es por esa violencia o intimidación. Pues ahí tendríamos el concepto de violencia del Código Penal, pero aquí tenemos uno muchísimo más amplio. Ya digo, aquí tenéis en pantalla la definición tal cual que establece la legislación, muy casuística, muy en detalle, porque primero hace una descripción general, amplia ya de por sí, pero luego va a enumerar conducta por conducta lo que considera. Incluso a veces incurriendo en cierta reiteración porque la ley no quiere dejarse nada. O sea, la pretensión del legislador en este caso es que no quede fuera nada proteger a los menores que tengan, que puedan ejercer sus derechos fundamentales. Porque quizás esto tendría que haberlo dicho al principio. Si os fijáis, es una ley orgánica. ¿Por qué es una ley orgánica y no una ley ordinaria? Las leyes orgánicas desarrollan derechos fundamentales, derechos humanos. Este es el caso. Lo que quiere proteger la ley son los derechos humanos de los niños. En vuestro caso serán los derechos humanos en el ámbito del deporte, porque obviamente en el deporte también puede haber situaciones donde puedan verse comprometidos, bien entre los propios menores entre sí o de las personas adultas en el contexto deportivo. Por desgracia, conocemos episodios donde un entrenador, pienso por ejemplo en el caso de Simone Bale en Estados Unidos, la atleta que denunció a su entrenador por, no recuerdo ahora si llegó a ser condenado o no, voy a entonces utilizar la expresión presuntos, pero creo que fue condenado por unos presuntos abusos sexuales. Entonces, claro, aunque estemos hablando del deporte, que quizás no sería el contexto donde pensáramos inmediatamente en los derechos humanos, pero si una persona dentro de esa situación lleva a cabo estas conductas delictivas, estaría obviamente interfiriendo en los derechos humanos, en el desarrollo de la persona. Por eso vemos que por eso se regula por ley orgánica y por eso tenemos este concepto tan amplio de violencia. Dentro de esta amplitud también tenemos por quién se preocupa, qué niños le preocupan, qué niños y adolescentes le preocupa que sufran violencia a la ley. Todos. Le preocupan que todos, sean nacionales españoles, sean extranjeros con permiso de residencia o sean personas extranjeras sin permiso de residencia. Porque, como he dicho, son derechos humanos. Si nosotros vamos a la Constitución, podréis ver que hay artículos que empiezan encabezados con todos tienen derecho, en otros casos los españoles. Hay derechos que están ligados a la nacionalidad, otros al tener en derecho de residencia, por ejemplo, la libre elección de nuestro domicilio es un derecho que tenemos los nacionales españoles, pero que también tienen las personas extranjeras cuando tienen el derecho de residencia, cuando tienen el permiso de residencia o el derecho de trabajo. Pero hay derechos a los que a la Constitución, al legislador, a los poderes públicos les es indiferente en qué situación se encuentre la persona, porque son fundamentales, son nucleares, son esencia de la persona y tienen que protegerse en todo contexto con independencia de su situación. Por lo tanto, la ley nos está diciendo que hay que proteger a todos los menores independientemente de su circunstancia. E incluso también hace una mención a los menores, ya ahí distinguiendo a los menores con nacionalidad española en el exterior. Pero eso tiene menos repercusión para vuestro caso, dado que las actividades deportivas de las que muchos sois competentes, os encargáis, se desarrollan en territorio nacional. ¿Y a quién obliga? Pues de nuevo, como digo, y esto es un poco reiterativo, pero ya disculparéis esa repetición, pero si estamos diciendo la violencia, toda la violencia posible, si decimos los menores, todos los menores, ¿quiénes están los comprendidos? Pues todas las personas que tienen trato regular con los menores. Tienen un concepto muy amplio y da igual que sea persona física, jurídica, pública o privada. Si está en contacto con los menores, está concernido por la ley. Precisamente por eso estamos hoy hablando de este tema, porque os concierne a vosotros. Incluso me concierne a mí, como veremos más adelante, por un deber de comunicación que afecta a la totalidad de los ciudadanos, no solo a las entidades deportivas o los poderes públicos. Pero como digo, me estoy adelantando, así que voy a volver otra vez
al punto. Entonces ya hemos dicho, afecta a una panoplia de formas de violencia, incluso formas que podríamos decir que no son violencia per se en el argot coloquial, sino que son interferencias o dejaciones de funciones. Estamos diciendo que son todos los menores, estamos diciendo todos los otros. Claro, como la ley impone, o sea, está fijando unas obligaciones tan amplias, tiene que haber una contraprestación en relación a los sujetos obligados, sobre todo los sujetos privados. Y veréis que a los sujetos privados obliga, pero también porque la administración pública, los poderes públicos asumen unos deberes cualificados y significativos. Porque, claro, si tú estás pidiendo a los demás, pues tú también tendrás que dar. Hoy, por ejemplo, esta charla es una expresión de ese deber de colaboración. Es algo modesto en este caso, pero dado que la ley dice que los poderes públicos deben contribuir a los fines de la ley, pues parte de ello es la sensibilización, la divulgación, el conocimiento. Por lo tanto, yo ahora, como miembro de la Administración Pública Aragonesa, estaría en cierto modo ejecutando parte de esto. Pero yendo a los fines, voy a abordar los fines y los criterios generales de forma paralela porque hay ciertas reiteraciones. Obviamente no es lo mismo, pero nos dan una idea, yo creo, global un poco de lo que pretende la ley y de qué es lo que tendréis que tener en cuenta cuando tengáis que aplicarla. Lo primero que asume la ley es que quiere prevenir la violencia. No es una ley reactiva que responde cuando ya se ha producido una violencia, la castiga o intenta reparar. No, lo primero es que no se produzca la violencia. Lo primero es que no haya víctimas de violencia. Obviamente esto es un objetivo difícil de cumplir en el carácter absoluto, pero hay que intentarlo, hay que intentar eliminar la violencia. Si no se ha podido prevenir la violencia, nos dice, detectémosla precozmente. Detectémosla cuando todavía hay violencia, pero no ha escalado. No es lo mismo que unos niños se hayan hecho unos comentarios negativos a que eso vaya escalando y se convierta en un acoso, por ejemplo, a través de las redes sociales, algo persistente. Antes de que se prenda el fuego, antes de que arda el bosque, vamos a ver si podemos apagar las ascuas. Por lo tanto, hay que dar herramientas para detectar adecuadamente cuándo se están produciendo estas situaciones. Eso es algo que la ley no va a poder responder porque, claro, yo como jurista os tengo que reconocer que las leyes a veces son muy optimistas o demasiado ingenuas, no, pero bueno, que es muy fácil declarar. Yo, por ejemplo, puedo aprobar una ley y decir, declaro el fin de la pobreza. Pero claro, luego hay que ejecutar cómo lo llevas a cabo. La ley no nos, y normalmente la ley no nos va a decir cómo es algo que tendrá que haber unas personas que digan, vamos a hacer, ¿qué estrategias podemos hacer para favorecer la reducción de la pobreza? Pues aquí lo mismo, cómo reducimos la violencia y cómo la detectamos. Pues estos son casi cuestiones que entran dentro del ámbito de la conducta social, de la psicología, de las ciencias sociales, de crear herramientas. Ya existen algunos protocolos de detección, sobre eso andaré un poco más tarde, pero, por ejemplo, voy a detener lo que os estoy compartiendo ahora, que era la ley, y os enseño, por ejemplo, ELIAS, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, dentro de sus políticas de protección de la infancia, y nos habla de cómo ha elaborado una serie de medidas para detectar. O sea, y tiene unas guías, unas cuestiones que nos ayudan a cómo, en el sentido práctico, cuando toca ejecutar la ley, cómo vamos a vigilar, cómo vamos a hacer para comprobar si se puede dar una situación. Porque, claro, la persona que esté, habrá casos muy obvios, donde si un educador deportivo, un entrenador, escucha unos insultos, ahí realmente no necesita una especial capacitación, pero en otros casos a lo mejor tiene, sobre todo cuando la ley nos está pidiendo que estemos atentos a niveles de violencia muy diferentes, incluyendo, por ejemplo, la desatención por los progenitores. Claro, ¿cómo detectar esas señales? Pues eso ya no es tan sencillo. A lo mejor pues, nos dan pistas de cómo, pues, señales de que el menor puede estar en una situación cuando la manera que conteste, cómo se comporte, pero eso, ya digo, no será el legislador el que directamente lo resuelva. El legislador da un mandato y ese mandato, al cumplirlo, será el que dé respuesta.
Dentro de estas políticas también tenemos una idea de la sensibilización. Ligado a la prevención, quiere sensibilizar tanto a los propios menores como a las personas adultas de la necesidad de evitar la violencia, de establecer buenos hábitos, buenos valores, porque si tenemos la violencia tenemos su reverso, el buen trato. La ley fundamentalmente se dedica a lo negativo, a evitar la violencia, tal, pero también nos dice algo positivo, que tenemos que promover el buen trato, el respeto mutuo, no solo entre los menores, sino entre las personas adultas. Porque, claro, hay que tener en cuenta algo de nuevo, quizás elemental, pero que a veces nos olvidamos. Los menores aprenden de nosotros. O sea, no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Un caso paradigmático, alejado del ámbito de la ley, pero que es ilustrativo. Se dice mucho que los menores de edad pasan demasiado tiempo con las pantallas, pero al final los adultos somos nosotros mismos los que pasamos también mucho tiempo con las pantallas. Si un padre le dice, o una madre, a su hijo, no pases mucho tiempo con el móvil, pero él luego está utilizando el móvil mientras come o continuamente, poco sirve decir, haz lo que te digo y no lo que ves que hago. Claro, lo que nos está diciendo la ley de demos ejemplo en nuestras relaciones, incluso no solo cuando nos estamos relacionando, sino cuando nos relacionamos entre personas adultas, pero nos ven los menores. Por ejemplo, en el caso de un equipo deportivo, un entrenador y el resto de personas que le asisten, pues tendría poco sentido que el entrenador tratara muy bien a los menores, pero luego se dirigiera de forma despectiva o peyorativa a sus colaboradores. Hay que intentar cosas que indudablemente yo creo que todo, que estoy seguro que ya estáis haciendo, que ya están haciendo los centros deportivos que gestionáis, pero bueno, no entendáis nunca estas cosas. Yo me estoy poniendo, a veces cuando hablo de lo malo, en los supuestos los peores, en el tren que no llega a su hora, pero yo sé que lo normal es que el tren llega a su hora, aunque no sea noche. Entonces, en eso que quede claro, pero claro, la ley, dado que se pone frente a las conductas negativas, yo también tengo que hablar de lo negativo. Entonces, como digo, ahí está esa filosofía de la sensibilización, de la prevención, y quizás alejándome un poco de la ley, pero pensando en vuestra actividad, en el deporte realmente puede contribuir mucho a esos fines de la prevención, de la violencia, de la sensibilización, a través de la propia actividad deportiva, de los valores que transmite, porque el deporte nos ayuda cuando se ejecuta bien, nos ayuda a gestionar la frustración, porque incluso los mejores deportistas pierden. O sea, da igual que sea Rafa Nadal, Roger Federer, Djokovic, Putellas, da igual, cualquiera, no se ganan todos los partidos y no es el fin del mundo. Entonces, y el asumir con deportividad que se pierde es una lección de vida, o sea, porque luego en otros ámbitos les va a ocurrir, habrá momentos donde no conseguirán el trabajo que quieren o que pueden suspender un examen, entonces el deporte ya va transmitiendo esos valores, igual que la deportividad, cuando el deporte se lleva bien, es una magnífica escuela, o sea, he mencionado antes el caso de Rafa Nadal y Roger Federer, que mantienen una relación de amistad y ellos han competido en muchas ocasiones. Uno ha ganado al otro, pero hay un respeto entre ambos y un reconocimiento de que pueden ser rivales en la pista, pero no son enemigos. Y eso, a la hora de prevenir la violencia, a desarrollar unos modelos de comportamiento adecuados, pues el deporte puede enseñarlo. Por lo tanto, más allá de que prevengáis la violencia, también cuando hagáis, o sea, en vuestro contexto concreto, o sea, de evitar que haya violencia en los equipos de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva que esté enseñando, cuando evitéis la generación de violencia, eso no estaréis cumpliendo la ley, pero si además a través del deporte transmitís esos valores, evitaréis la violencia en otros ámbitos, evitaréis en la escuela, en la calle, en otros ámbitos. O sea, entonces, creo que el deporte, igual que la escuela, es un elemento que para ejecutar la ley, para ejecutar los fines, va a ser muy importante.
Y porque al final, claro, lo decía la pedagoga Montessori, para poder, una frase parecida a esa cita que atribuyen a Albert Einstein de si hacemos lo mismo no podemos esperar resultados diferentes, pues ella decía que si queremos seres humanos distintos tenemos que educarlos de manera distinta. Entonces, vosotros en el deporte pues prevendréis la violencia cuando enseñéis adecuadamente. Voy a poner un ejemplo y ya con eso retomo la explicación de la ley. Un ejemplo de una película que seguro que habréis visto bastantes personas, Karate Kid. En ella tenemos dos modelos de maestro, el famoso señor Miyagi, que enseña, le transmite buenos valores a su discípulo, y luego hay otro dojo, el dojo rival, cuyo maestro les enseña que todo vale para ganar, e incluso en un momento de la película le dirá a uno de sus pupilos que lesione al protagonista para que no pueda ganar eso. Pues claro, ahí estará fomentando en la violencia a través del deporte, pero el buen deporte de Miyagi, que yo creo que es el que en general al que se encamina hoy, o sea, que es la realidad de presente, y cada vez es más infrecuente casos como lo del el dojo de Karate Kid, del dojo maligno, pues estará preveniendo la violencia. Bueno, como digo, disculpad si ha sido un pequeño desvío, pero bueno, yo creo que era también una manera de reivindicar vuestro papel y de concienciar algo que, ya digo, seguro que vosotros sabéis mucho mejor que yo, que al final yo no estoy entrenando a ningún equipo ni nada. Yo estoy en mi trabajo habitualmente redactando informes jurídicos, estoy haciendo otro tipo de actividades, seguramente socialmente también relevantes, pero no estoy educando al futuro de nuestro país, cosa que vosotros hacéis a través del deporte. Como decía, la ley tiene distintos ejes, que he dicho, no es la prevención, la sensibilización, la detección precoz. Otro de ellos es el derecho de los niños y de los adolescentes a ser escuchados. Es importante entender que ser escuchado no es que los menores decidan, o sea, trayéndolo al contexto deportivo, porque además esto lo dice incluso el protocolo que desarrolla, el protocolo de la Convención de las Naciones Unidas del Niño, que desarrolla el derecho a ser escuchado. El derecho a ser escuchado no es mandar, es que pueda escucharse su voz, y luego la persona que en cada contexto tenga que decidir valorará si tiene o no en consideración lo que le ha dicho el niño, pero al menos tiene derecho a expresar conforme a su grado de madurez, lógicamente, claro, porque eso es también una cosa que asume la ley, como ya viene asumiendo el ordenamiento, que hasta los 18 años es menor de edad, pero claro, no es igual un niño de 8 años que un niño un adolescente de 17 años. Hay un distinto desarrollo biológico, psíquico, emocional. Por lo tanto, la opinión que pueda tener un chico o una chica de 17 años probablemente sea más cualificada que la que tiene ese chico de 8 años. Pero entonces, la ley nos dice que sí que tengamos en cuenta que les escuchemos en función de su grado de madurez. Y hay varios, como digo, la legislación ya tiene en cuenta eso, porque, por ejemplo, seguro que os suena que a efectos del consentimiento médico, con carácter general, a partir de los 16 años, son los menores de edad los que consienten o no su tratamiento, salvo que sea un tratamiento que le pueda poner en riesgo su vida o que por su grado de madurez entienda el profesional médico que no le corresponde a él tomar la decisión, sino que debe ser sus progenitores, los titulares de la patria potestad o de la autoridad familiar en el caso del derecho aragonés. A los de 14 años, en cambio, por ejemplo, sí que dice que tienen ese derecho a ser oídos y que podrán incluso tomar la decisión si si el profesional médico aprecia que tiene la suficiente madurez. Si no, lo decide los titulares de la patria potestad, autoridad familiar, aunque tendrá ese derecho a ser oído. Este es un ejemplo que no se corresponde a vuestro ámbito, pero que ilustra cómo la legislación tiene en cuenta esas diferencias de edad, y a la hora de ese derecho a ser escuchado también tendréis que modularlo eso en función de la edad de los deportistas que acudan a vuestros centros. Lo modularéis en función de eso de las concretas circunstancias. Y como digo, al final pensemos el caso de un equipo de fútbol que está diseñando su estrategia deportiva para un partido. Los miembros del equipo, cuando son menores de edad, tendrán derecho a expresar su opinión ante el entrenador. Luego el entrenador decidirá la estrategia.
pero porque al final también es una figura de autoridad y tienen los menores que respetar el criterio de la persona adulta, del entrenador, que jerárquicamente tiene esas funciones asignadas. Pero es bueno que los miembros del equipo sientan que su opinión puede ser expresada, porque esto lo decía el exjusticia de Aragón, Fernando García Vicente, que uno de los aspectos que él constató en su experiencia, que a las personas que atendía a veces era casi tan importante que les escuchara que como solucionar el problema. Y a mí es una cosa que se me quedó grabado y creo que lleva razón, que a las personas nos gusta que cuando tenemos ver que se nos valora, incluso a veces no siempre nos van a dar la razón, pero al menos sentir que se ha escuchado y que la decisión se ha tomado considerando nuestra opinión y que a lo mejor al final no lo hemos convencido o nos contraargumenta una cosa, pero bueno, ser escuchado. Y esto la ley nos pide que lo tengamos en cuenta en las relaciones, que hay entre los menores de edad y las figuras responsables, en este caso en el ámbito deportivo. Porque la ley hace bastante hincapié en varios momentos en la participación de los menores, que es al final esto una emanación de ese derecho a ser escuchado, que es una expresión que a lo mejor se escucha más en otros ámbitos, pero que también se aplica en cierto grado a este contexto. Ya cerrando un poco la cuestión de los fines, de los criterios generales, hace un hincapié especial la ley en la situación de los menores de edad con algún tipo de discapacidad, en garantizar la accesibilidad universal. De hecho, como veréis más adelante en el artículo específico que alude a la aplicación de la ley en el ámbito del ocio y el deporte, dice que además de la formación general que tienen derecho a recibir las personas responsables, en este contexto se dará una formación específica a la hora de garantizar que las personas con discapacidad pueden también practicar deporte en igualdad de condiciones. Entonces, esto es algo que dentro de que aunque la ley hable de violencia, bueno, en este caso no sería en sí misma una violencia, pero quiere remover todas las barreras que impidan el pleno desarrollo de los derechos. Y la ley, como aspira a que puedan desarrollar los niños, niñas y los adolescentes sus derechos en su pleno potencial, quiere que el deporte esté abierto a todo. Entonces, claro, muchas de estas cosas veréis que realmente no son del todo novedosas, porque ya había legislación en materia de discapacidad que aludía a este aspecto, o igual que si nos vamos a la ley de infancia de Aragón de 2001, ya hablaba de crear espacios seguros. Pensaba más, yo creo, en ese caso, en el ámbito, o sea, en la vertiente física, se fueran lugares seguros en el sentido de proteger la integridad física de los menores, que no sufran lesiones, pero bueno, ya podía inferirse también esa protección emocional, esa protección psicológica. En ese sentido, que no os asuste la ley porque exige adaptación, pero hay cosas que no dejan de ser continuidad de las políticas que ya veníais desarrollando, porque al final esta ley también lo que está haciendo un poco refundir, totalizar esas normas, esas previsiones que estaban dispersas, pues por un lado en la ley de discapacidad, por otro lado en el Código Penal, por otro lado, bueno, pues lo refunden un único, pero vosotros ya veníais aplicando otro. Y ya cerrando esta parte, el interés superior del menor. Esto lo habréis escuchado a veces en los procesos de separación o divorcio, del matrimonio con hijos, donde se dice que se debe tomar la decisión bajo el interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado que tendrá que determinarse en el caso concreto, atendiendo a las circunstancias individuales del niño o la niña. Porque, claro, el interés superior del menor, no hay un interés superior del menor universal, general, aplicable a todos. Dependerá de las circunstancias de ese menor. Lo que puede ser bueno para uno puede ser negativo para otro. De modo que hay que valorar la situación concreta, lo cual es un reto. Pero bueno, ya digo que en este aspecto, aquí, el artículo que os decía antes de la colaboración y cooperación entre las administraciones públicas, tendremos también los poderes públicos que facilitaros a los que seáis sector privado
incluso aunque no seáis sector privado, si sois ayuntamientos, si sois comarcas, también en las administraciones autónomas, en la administración estatal, tendremos que facilitaros, daros guías, formar para que podáis atender adecuadamente. Creo que me estoy extendiendo un poco de tiempo en estas partes generales, entonces voy a intentar ya ir a obligaciones más concretas, y una de las más importantes es el deber de comunicación. Si veis esta dupla de artículos, hay un primer deber de comunicación de la ciudadanía. Por eso os decía que esta ley también me afecta a mí, ya no solo como funcionario, sino como ciudadano. Entonces, si yo detecto una situación de violencia de una persona menor de edad, estoy obligado a comunicarlo a los servicios sociales o, si pudiera ser constitutivo de delito, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es importante ver que hablamos de indicios, por lo tanto, en ese enfoque tan preventivo nos está diciendo, incluso no si lo tenemos claro, si vemos elementos que nos pueden permitir inferir que se puede estar produciendo una situación. Porque si vamos al Código Penal, habla de que si nosotros presenciamos un delito, tenemos deber de denunciarlo si es lo que se llama un delito público, delitos que muy brevemente la diferencia entre un delito público y un delito privado es que los privados solo son perseguibles si el afectado, la víctima, decide denunciarlo. Si no, no es perseguible. Mientras que un delito público, denuncie o no la víctima, son perseguibles. Pensemos, por ejemplo, un delito de lesiones, si a una persona se le pega, aunque no quisiera denunciar la persona, si nosotros lo hemos visto y lo denunciamos a la policía, tenemos ese deber de comunicar. Entonces aquí estamos no solo haciendo un deber a un concepto de violencia muy amplio, sino anteponiéndolo incluso a la percepción de que no lo tengamos claro. Pero es que aquí, que esto sí que os afecta con más intensidad, habla la ley de que hay un deber de comunicación cualificado. Al deber general que tenemos todos los ciudadanos se le añade un plus cuando la persona, cuando sucede en determinados contextos. Entre ellos son los centros de deporte y ocio. ¿Significa eso que todas las personas que trabajan en un centro de deporte tienen ese deber cualificado? No, nos dice el personal cualificado. ¿Qué es el personal cualificado? Pues eso es algo que todavía, como es un concepto jurídico indeterminado, será la práctica, la jurisprudencia la que lo vaya delimitando. Ahora mismo no tenemos una definición canónica de lo que es personal cualificado, pero podemos, aplicando criterios jurídicos y lógicos, podemos deducir cuál es ese personal cualificado. Será el que tenga un trato regular con los menores de edad. Por ejemplo, las personas encargadas de mantener la limpieza de un centro deportivo tendrán el deber de comunicación general, pero el deber de comunicación cualificado no. Eso puede ser algo propio de un entrenador o un entrenador, o de un fisioterapeuta, de personas que van a tener ese trato regular y cercano con los menores con cierta intensidad. Ese deber de comunicación tiene que hacer, aquí, como os decía, pues estás obligando a las personas, pues algo tendrán que hacer los poderes públicos, y es crear canales de denuncia que deben garantizar la confidencialidad, no solo protegiendo a la propia víctima, sino del denunciante, porque eso es una tendencia que ahora vemos en la legislación, tanto europea como nacional, de proteger al denunciante, porque claro, si el denunciante puede sufrir represalias por el hecho de haber denunciado, o puede, claro, como nos está diciendo la ley, denuncia, incluso comunica, incluso en los indicios, claro, un indicio luego puede descartarse y tú puedes haberte precipitado, o bueno, simplemente pues tú no eres omnisciente, has visto algo que te parecía y luego ha resultado no serlo. Claro, si tú eso luego te estigmatiza, a lo mejor te puede ser más renuente. Por eso tenemos los poderes públicos que garantizar canales de comunicación para seguros, tanto para la víctima como para el propio denunciante, y sin perjuicio de que deba garantizarse, por supuesto, los derechos de las personas a las que se denuncia, que en principio tendrán, mientras no se demuestre lo contrario, una presunción de inocencia. Entonces, existen ya canales, ya existían canales de comunicación, o sea, en el caso, por ejemplo, de Aragón, los servicios sociales comarcales era una de las primeras líneas de actuación cuando se trata de actuaciones no delictivas. O sea, si son delictivas, ahí tenemos que ir al Ministerio Fiscal, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
pero es muy probable que se desarrollen y se actualicen con los medios telemáticos en un futuro conforme se vaya completo. 5 minutos. Bueno, me comunican que me va quedando poco tiempo. O sea, ya he dicho que sospechaba que me he extendido. Yo pensaba que me iba a sobrar tiempo, les he dicho a los compañeros y muy equivocado. Y encima todavía no he llegado a lo que tenía que ser el núcleo, aunque os he ido anticipando. Así que voy a saltar para poder engarzar mejor con Juan a la parte relativa específica del deporte. Mientras voy accediendo a esta parte, llego aquí. Sí que os digo que a la hora de comunicar las situaciones de violencia, uno de los aspectos muy importantes de la ley es que habla de evitar la revictimización de la víctima, que si ha sufrido una situación no le hagamos mayor sufrimiento a la hora de tener que contarlo. Será inevitable en algunos procesos que la persona transmita la información de lo que ha sufrido para poder llevar a cabo las acciones sancionadoras, penales o correspondientes. Pero habrá que intentar no preguntarle muchas veces o a la manera de abordarlo de la manera más sensible. Entonces, habrá protocolos específicos, pero dentro de eso lo general es evitar insistir y preguntar mucho a la persona lo mismo. Intentar, si se puede, hacer lo que se llama prueba preconstituida, de grabarlo, dejarlo como una sola vez para que luego no tenga que repetirse. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces, aquí ya yendo al ámbito deportivo, por un lado nos dice que las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias tienen que regular protocolos de actuación. Estos protocolos, aquí habla genérico de administraciones públicas. ¿Cuáles? Bueno, Aragón, la Administración Pública Autonómica de Aragón, conforme a su Estatuto de Autonomía, tiene competencias en deporte, por lo tanto, es una de esas administraciones públicas concernidas. Me consta que, por lo que me han transmitido compañeros de la Dirección General de Deporte, que está en preparación un protocolo en esta materia. Otras comunidades ya han dictado los suyos, pero entre tanto, muchas entidades privadas están ya dictando protocolos específicos para ejecutar la ley. De hecho, mi compañero en esta sesión de hoy, Juan, os va a hablar del protocolo del Real Zaragoza a la hora de ejecutar eso. Pero tener en cuenta que cuando se dicte el protocolo aragonés, los protocolos privados tendrán que adaptarse a los mismos. Pero probablemente no, yo creo que en la mayor parte de los casos no habrá esa necesidad de adaptación porque ya el diseño de los mismos, sobre todo el que os va a poner, ya tienen muy en cuenta la ley, por lo tanto sería difícil que se produjera un conflicto. Dentro de estos protocolos, dentro de estas obligaciones que tienen las entidades, privadas o públicas, eso, una es designar la figura de un delegado o delegada de protección. Como digo, como voy corto de tiempo ya, esto Juan os lo comentará con mayor detenimiento, os dirá en qué consiste con más detenimiento cómo se desarrolla esa función de delegado. Pero el delegado es al final el punto de conexión. Si un menor se ve en una situación de violencia o ve que otro menor ha sufrido, tener esa figura de interlocución, un punto centralizado para poder dialogar y que además tenga las herramientas, las competencias personales para poder gestionarlo. Os he dicho que había una obligación específica de formación en relación a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad y también os he dicho que las administraciones públicas tienen una obligación de formar anualmente en detección precoz, tanto primera toma de contacto como una formación continua. Por lo tanto, no basta con hacerlo una vez, sino que habrá que ir dando formación. Voy a ir cerrando ya mi intervención porque creo que, incluso me he excedido esos 5 minutos, ya me disculparás, Fede. Y lo ya ultimísimo que os digo, la ley tiene muy en cuenta las violencias que se cometen en el ámbito digital. De hecho, dentro de esos deberes de comunicación, habla de un deber, además de los deberes de comunicación general ante todo ciudadano, del cualificado, habla de un deber de comunicación en los entornos digitales, de cuando se ve algo que viole un sujeto de violencia. Y es quizás uno de los mayores desafíos a los que os vais a enfrentar, sobre todo en relación con la inteligencia artificial generativa. Hemos visto, por desgracia, noticias en centros escolares, compañeros que con fotos subidas en Instagram
generaban desnudos artificiales. Entonces, además del ciberbullying que ya estaba, es quizás uno de los mayores desafíos porque aunque se produzca en el ámbito deportivo, si por algo se detecta de un miembro de un equipo o de eso, pues también será algo que debáis tener en cuenta, pero bueno, esperemos que los poderes públicos estemos a la altura y os demos el apoyo, las armas, las herramientas necesarias para ejecutar adecuadamente esa función. Así que muchas gracias por escucharme y perdón de nuevo por el exceso de demora. Espero que haya sido instructivo. Muchas Bueno, gracias. gracias, Gonzalo. Pasamos ahora con Juan, y vamos a la zona de exposición, que se sitúe ahora Juan. Comentaros que lo que es las dudas y consultas los vamos a dejar, si os parece, para el final de la sesión. Si os parece, lo haremos vía chat, o para aquellas personas que quieran, pues que lo hablen por micro y sin ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos a comenzar con Juan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la primera, darle las gracias a Gonzalo, porque la verdad es que he sido conocedor de muchos aspectos jurídicos que no solo de la LOPIV, sino, no, es la mía, que no solo de la LOPIV, sino que ha explicado perfectamente y nos ha quedado bastante claros. Entonces, yo os voy a hablar sobre la implantación del protocolo de protección del menor que hemos llevado a cabo en el Real Zaragoza, y el motivo por el cual lo fuimos elaborando y qué pasos fuimos llevando poco a poco para poderlo implementar, ¿no? En estos momentos es una actividad que es un protocolo que está plenamente vigente en el club, porque llevamos desde principio de temporada que lo hemos instalado. Ya se... ¿Veis? Perfecto. O con el patrón, Vale. como quieras. Bueno, pues en realidad en el club tenemos un antecedente, es que siempre se ha tenido en cuenta pues, las necesidades y los intereses de los menores, o sea que en la ciudad deportiva se trabajan con un amplio número de equipos y todos ellos, o la mayoría de ellos, son menores, tratando pues desde sin tener la asistencia del protocolo situaciones de vulnerabilidad, un seguimiento académico tanto y sanitario en aspectos extradeportivos y familiares, con todos los jugadores. ¿Qué es lo que nos provocó? Pues que la aparición de la ley nos ayudó a protocolarizar estas cosas que veníamos haciendo con antelación. La ley nos dio la oportunidad de estas acciones institucionalizarlas, que las conocieran y dejarlas por escrito, pues para que tuvieran un aspecto más formal, ¿vale? Luego, aparte de todo esto, en la situación que tenemos actualmente en la sociedad, pues tenemos un porcentaje de situaciones de violencia contra los menores que de todos es conocido, ¿no? Y en muchos casos, pues la estadística nos dice que convivimos con esta situación de acosos y que muchas veces se invisibilizan. Y esto se produce pues por la situación de temor, por la situación de vergüenza de las personas que lo sufren, ¿no? Entre los datos que aquí os pongo así un poco a nivel general, pues 220.000 personas menores sufren acoso escolar, 74.000 son acosadores, un 6,2% de los menores sufren bullying, y otro dato también muy alarmante es que dentro de las personas que han cometido agresiones contra menores, pues un gran porcentaje son personas conocidas, y de ese gran porcentaje, un 16,4%, son monitores o entrenadores deportivos. Esto nos llevaba a decir, bueno, si la estadística no engaña y nosotros trabajamos con 280 menores, puede ser que tengamos estos casos, podemos tener estos casos. Especialmente, otro dato curioso es que todos conocemos personas que son alérgicos al polvo, y el porcentaje de personas que sufren acoso es el mismo. Sin embargo, todos conocemos personas alérgicas al polvo, pero es difícil conocer personas que han sufrido acoso. Entonces, se invisibiliza. Y esto no quiere decir que no exista, sino simplemente que no somos conocedores del mismo. Como Gonzalo había hablado pues muy bien de el concepto de violencia. ¿Qué es concepto de violencia en deporte? ¿Qué es concepto de violencia en deporte de menores? Es un aspecto tan preocupante que el Gobierno de Aragón pues implantó hace un tiempo el BADI, pues como un poco por dar sentido al valor del deporte, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a ver situaciones de deporte en el cual los padres gritan, presionan al árbitro pues con el hecho de beneficiar a sus hijos, pues para que ganen, para tener una ventaja respecto al deporte. Eso no es un valor. Entonces, tanto es así
que es desde la Dirección General de Deportes, en Juegos Escolares se tuvo que establecer un programa. Hay federaciones en las cuales los padres no pueden entrar a las competiciones deportivas. Se me ocurre en ajedrez, se me ocurre también en karate, hay competiciones en los padres se quedan fuera de la competición de sus hijos. Y hay otros como esgrima, en los cuales al público entra dentro de parte del reglamento del deporte, que tiene que guardar el mismo respeto que guardan los tiradores de esgrima. Entonces, es un concepto que está ahí y además somos muy laxos con este concepto de violencia. Yo muchas veces, como delegado de protección del menor, tengo que acudir a muchos partidos y escuchar a padres y a entrenadores dirigirse a jugadores de un aspecto con unas expresiones que son absolutamente violentas. Pero no sé, somos muy laxos porque eso mismo lo dice un profesor a sus alumnos y tendríamos una ristra de padres quejándose. Pero ahí no sé si el concepto es que como tenemos que superar o ganar a un adversario, pues somos más laxos y todo vale, ¿no? Es para que mejore. Bueno, pues para que mejore, pero es que no todo vale para que mejore. ¿Vale? Entonces, todo esto nos hace que instauremos un protocolo y que desde el club lo difundamos pues para que mejorar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el primer paso que llevamos a cabo para su elaboración fue basándonos en el protocolo de la Liga Genuine. Desde hace un tiempo el club, el Real Zaragoza, presenta un equipo de la Liga Genuine, son jugadores con discapacidad intelectual que participan en una competición que organiza la Liga de Fútbol Profesional y esta estableció un protocolo siguiendo la LOPIBI pues para los menores que participaban en esa competición. El club se tiene que adherir a ese protocolo, ¿no? Y nos sirvió también un poquito de excusa de decir, bueno, si esto está ahí, vamos a hacer el nuestro. Tanto es así que el nuestro no solo es para menores de edad, sino para personas vulnerables, porque contamos con un elevado número de jugadores que, siendo mayores de edad, pues tienen un tipo de discapacidad intelectual y consideramos que tienen que estar amparados dentro de este protocolo y hay aspectos específicos dentro del protocolo que explican cómo nos tenemos que tratar o cómo nos tenemos que organizar cuando realizamos entrenamientos, desplazamientos o asistimos a los vestuarios con ellos, ¿no? Luego también nos sirvió de referencia a otros protocolos de otros clubes de fútbol con una estructura base similar a la nuestra, pues un poco por coger ideas, ¿no? No está mal el hecho de servirte de otro que ya lo ha hecho antes que tú, ¿no? Y luego también realizamos una fase de estudio sobre nuestra situación. Una vez que estuvimos haciendo esto, tuvimos diferentes entrevistas, tanto con coordinadores de fútbol base, con directores de la ciudad deportiva, entrenadores, preparadores físicos, fisios, médicos, utilleros, todas personas que tenían contacto con menores, un poco analizando la situación de cómo nos movíamos, cómo nos organizábamos en nuestro día a día, ¿no? Un poco por detectar aquellas cosas que, pudieran chirriar dentro del protocolo. Y luego una fase de observación en la cual, pues en este caso principalmente me correspondió a mí, ir a asistir a determinadas situaciones que nunca había estado, pues nunca había ido a la sala de fisioterapia, nunca había estado dentro de un vestuario de un equipo cuando dan la charla o cuando, pues, ver otras situaciones en las cuales pudiéramos detectar aquellas situaciones que pudieran surgir, riesgo o incumplimiento del protocolo, ¿vale? Para contemplarlo y explicar más adelante aquellas cosas que lo estábamos haciendo, que no estábamos haciendo del todo. ¿Quién elaboró el protocolo? Pues bueno, sí que es verdad que en vuestras entidades deportivas, pues muchas de estas figuras que aparecen aquí no están, ¿no? Pero bueno, un poco porque veáis un poco la referencia de que no es una cosa que se le ocurre a uno y ya está, ¿no? El protocolo lo redactó entre el responsable de cumplimiento y el delegado de protección del menor, que es era yo el que había tomado todas las entrevistas con todo el mundo y había hecho el seguimiento, y el comité de cumplimiento fue el encargado de revisar el documento. Pero no solamente es elaborar el protocolo, es aprobar el protocolo. Nuestra intención era que este protocolo fuera una seña de identidad del club y fuera como estuviera arraigado en el mismo, y para ello no solo se elabora, sino que se tiene que aprobar, ¿no? Entonces se constituye un comité de protección del menor, que más adelante os explicaré quién lo forma, y lo aprobó tanto el comité de protección del menor como el cumplimiento como la dirección de la entidad deportiva. Y el resultado final del protocolo fue, esto empezamos a realizarlo
a partir del mes de abril del año pasado, y este septiembre se puso en marcha después de toda esa fase que habíamos hecho de análisis, de estudio y de observación, ¿no? Entonces, el resultado final del protocolo no os lo voy a contar directamente, os voy a poner así unos puntos más importantes. Luego, al final, os pondré un enlace para que veáis dónde podéis descargarlo, porque si lo queréis utilizar, podéis echarle un ojo para lo que necesitéis. Pero bueno, os voy a contar un poquito más los aspectos más generales del protocolo, ¿no? El objeto es establecer una pauta de comportamiento con los menores y las personas vulnerables, crear una dinámica de protección ante riesgos de abusos, y el alcance del protocolo es para todas las personas del club y colaboradores que tengan contacto con menores. Existe un código de actuación, un poco también basándonos en las 3 primeras partes que también Gonzalo había dicho, como la de prevención, principios de actuación, qué es lo que está prohibido y un poquito qué hacer en caso de que se incumpla el protocolo, ¿no? Entre los principios de actuación, el personal debe actuar con respeto, utilizar lenguaje y comportamiento adecuado y crear espacios y relaciones seguras y libres de violencia. La LOPIBI habla de los espacios, ¿vale?, libres de violencia, como hemos hablado antes un poquito sobre qué eran los conceptos de violencia. Pues bueno, crear espacios y un ambiente seguro. Y las personas, para todo ello, pues bueno, el club exige que todas las personas que trabajan en la ciudad deportiva presenten el certificado negativo de delitos sexuales y también en el protocolo designa la figura de un delegado y de un comité de protección del menor. También establece una serie de prohibiciones, ¿no? Pues unas prohibiciones, pues actividades sexuales con menores, daños físicos y emocionales, incluyendo castigos y conductas humillantes, fotografías sin consentimiento y autorización, y así como una línea máxima que podríamos tener es que cualquier comunicación con un menor se realizará con la presencia de 2 adultos responsables y siempre, y si es posible, en el lugar abierto. Es decir, nunca puede haber un menor con un adulto en un espacio cerrado. Existe alguna excepción, pero bueno, en líneas generales, el protocolo lo que marca y lo que dejamos muy claro a todos los entrenadores y a todas las personas adultas es que nunca puede haber un adulto con un menor en un espacio cerrado. Luego existe también determinados aspectos a observar sobre si existe un incumplimiento del protocolo, ¿no? Para cualquier controversia, pues el delegado es la persona, el delegado de protección del menor es el interlocutor, ¿vale? Es que existen unas normas de conducta y unas normas de intervención, medidas, notificaciones y situaciones de denuncias que establece el propio protocolo. Además de un régimen sancionador, pues que la sanción no la pone no la marca el delegado, sino la marca el Comité de Protección del Menor, y apoyado por la dirección del club, que establece, siguiendo un régimen sancionador que contamos con el mismo ante estas situaciones. Eso sería, en líneas generales, lo que es el marco del protocolo. A partir de ahí contamos con determinados puntos de anexos en los cuales, pues bueno, basándonos en la ley, pues las definiciones, pues como bien ha dicho, que el maltrato físico, el psicológico, la negligencia, la violencia sexual, el grooming y el sexting, que serían así las 2 palabras un poquito más extrañas, la revictimización y el bullying y el ciberbullying, ¿no? Pues definimos un poquito qué es cada uno, un poco por explicarlo también, porque de esta parte del protocolo hacemos una difusión tanto a todo el mundo, a los jugadores y jugadoras y a los técnicos y a los técnicos que están en la ciudad deportiva. Y luego aparece también el Comité de Protección del Menor y Personas Vulnerables, cuyo objetivo es proteger y promover los derechos de los menores y las personas vulnerables, prevenir la violencia, el abuso y la explotación infantil, así como la discriminación y la exclusión social. Está compuesto por 4 personas de cargos de responsabilidad en el club. En nuestro caso es el director deportivo, el director de la ciudad deportiva, un director financiero y el coordinador de la fundación. Tienen unas reuniones trimestrales y ante ellos el delegado de protección del menor, en este caso yo, presento unos informes mensuales con las actuaciones que se han ido llevando a cabo durante el mes. A nivel trimestral se analizan estos informes, se implementan o se modifican, y luego también se reúne en caso de urgencia cuando existiera un caso de vulnerabilidad del protocolo, que lo dictaminará o alguien que ha pedido la reunión del comité o el delegado que necesita, pues, comunicar algún caso que haya sido grave o urgente.
Luego, como aparece en la ley, la figura del delegado de protección del menor, que es el profesional encargado de velar por los derechos y el bienestar de los niños y jóvenes que practican el fútbol en nuestro club, ¿vale? Entre sus funciones tenemos el seguimiento y supervisión del cumplimiento del protocolo, importante la supervisión, es decir, veréis más adelante, os explicaré que es un documento vivo, la recepción de inquietudes y denuncias y así como comunicación al coordinador del órgano de cumplimiento y al comité en caso de que existen emergencias o situaciones de vulnerabilidad del protocolo. También es el encargado de dar la formación y las relaciones con los menores y ser una persona de referencia, pues para que, en caso de que alguna de las personas necesite de la colaboración del menor, lo tenga como referencia y contacto próximo y accesible. Luego se establecen unas normas de conducta, pues basándonos un poquito en las 3 partes de cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que está prohibido y si ocurre algo, qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Existen unas normas, tanto jugadores como personal adulto que participa como entrenadores, cuerpo técnico, oficios, delegados. En todos los ítems que aparece con normas de conducta respecto a los jugadores, el aspecto fundamental es el respeto. Si nosotros mantenemos un índice de respeto alto, no vulneraremos ningún tipo de protocolo. Respeto a adversarios, árbitros, público, entrenadores, material. Si tu nivel de respeto es alto, yo siempre les explico a los jugadores, si tú respetas a todo lo que te rodea, no estás incumpliendo ningún tipo de protocolo. ¿Qué es lo que está prohibido? Pues bueno, insultos, malos tratos, mal uso de las redes sociales, actos vejatorios, drogas, peleas. Bueno, lo he puesto ahí reducido, pero bueno, se sobreentiende un poquito todo aquello que estaría prohibido para los comportamientos de un jugador. ¿Y qué hacer ante de un incumplimiento del protocolo que tú eres conocedor? Tanto si es ajeno como si es externo, comunicarlo, ¿vale? Luego se les indica cuál es el procedimiento o qué canales pueden utilizar para comunicarlo. Existe también, me sale de aquí muy reducido. ¿Me puede reducir un pelín, por favor? Perdón, un segundo. De todas maneras, si no, sigo por aquí. Es que me sale, si me corta a mitad. Lo que yo veo, perdonar, es que yo no lo veo todo. ¿Qué dices? Por ejemplo. Sí, igual mejor. Vale, o sea, esto se lo puedo ir moviendo yo para arriba. Sí, simplemente con pinchando de ahí, bajar y subir. Vale, bajar. Perdón, es que si yo veo la mitad de la pantalla. ¿Vale? Bueno, respecto a las normas de los entrenadores, de cuerpos técnicos, voluntarios y demás participantes, también, basándonos en estos tres apartados, formas de comportarnos, ¿no? Pues respecto a las personas adultas, proporcionar un entorno de bienestar y seguridad. Es un aspecto que aparece en la ley. Un trato respetuoso y equitativo. Y un buen trato. Es un concepto importante. Un aspecto muy importante que trabajamos con los entrenadores es el hecho de ser una persona de referencia. Es una persona de referencia de cara hacia sus jugadores. Os voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo tengo una hija que practica karate. Bueno, yo le puedo decir que es lo que le vendría bien para su desarrollo de su deporte. Y sí, papá, sí. Pero como se lo diga a su entrenador, ya está. No lo tiene que decir más veces. Entonces, no dejo de tener una cierta envidia o un cierto recelo porque decir, te he dicho yo lo mismo. Pues bueno, no es lo mismo. Es decir, la referencia que un jugador tiene hacia su entrenador, que en algunos aspectos pues llegaba a admiración, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos provoca también que a nuestros entrenadores, uno de los aspectos fundamentales es que su participación proactiva en el aspecto educativo es mayúsculo. Es decir, nosotros controlamos el tema de las notas de los jugadores en los cuales tienen la obligación periódica, cuando llega trimestralmente, traernos las notas y en muchos casos como el entrenador diga, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Que faltas a clase? ¿Que no vienes? ¿Que tienes muchas ausencias? Bueno, hemos conseguido pues, que a través de ese seguimiento encauzar académicamente muchas situaciones. Es decir, que la influencia, en este caso, el ejemplo que yo he puesto es positiva. La influencia que tiene el entrenador es positiva, pero también en caso negativo, en caso de que una persona
con este nivel de poder lo mal utilizara, sería muy peligroso. Habéis visto al principio el índice de personas en monitores y entrenadores que han sido agresores era elevado, era un 16. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a esto y tener un control muy exquisito de las personas con las cuales trabajamos, ¿vale? Que veamos esta importancia y esta responsabilidad formativa hacia nuestros jugadores. ¿Qué es lo que está prohibido? Pues bueno, tocamientos, abusos, cualquier tipo de violencia, relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y si se incumple el protocolo, ¿cuál es su función? Pues escuchar. Importante. Comunicar al delegado pues, que esto ocurre y tener una actitud proactiva, porque no solamente es en ese momento, sino más adelante, tendrán que seguir el proceso de qué es lo que ha pasado y pues, si se dictamina una sanción, también tendrán que ser conocedores y ser unos partícipes proactivos de la resolución del conflicto, de lo que ha ocurrido. También contamos con unas normas importantes que hasta ahora pues, teníamos unas reglas de funcionamiento en el vestuario, pero bueno, tenemos unas normas importantes en el vestuario. Pues la separación por sexos y roles. Prohibido el uso de los teléfonos móviles, de todo tipo de teléfonos móviles. Y nunca un adulto entrará solo al vestuario con un menor, salvo urgencia que cuestión de vida o muerte. Así que tenemos en este caso un aspecto que no he puesto aquí, es el hecho de que con jugadores de la Liga Genuine que necesitan con dificultades de movilidad, pues en muchos casos necesitan una persona adulta que les asista a los vestuarios, ¿no? Para ayudarles a vestir, para ayudarles a desvestir. Este caso nunca lo hará uno solo. Siempre acudirán dos y nunca estará el jugador solo. Normalmente suele estar el equipo completo. Y respecto a lo de las fotos, tenemos una norma muy estricta. Este tipo de situaciones que los futbolistas menores de edad hacen imitando a los mayores es aquella foto en la cual una vez acaba el partido, sin camiseta, todos en el vestuario porque han ganado y están celebrando. Y se hacen una foto que en muchos casos muchos se quitan la camiseta, otros se dan la vuelta para salir el número por delante. Ese tipo de fotos llegan por redes sociales todos los fines de semana. ¿Vale? Curiosamente, yo cuando he puesto este ejemplo, siempre, cuando yo estaba en la charla de formación, a los jugadores les ponía el mismo ejemplo. Yo, como os he comentado antes, yo tengo una hija y estoy en el grupo de WhatsApp de los papás del colegio. Y todos los fines de semana me llegan fotos al estado de WhatsApp de menores sin camiseta, que están celebrando que han ganado un partido importante, la copa de un torneo que han participado, y para celebrarlo pues aparecen sin camiseta y esto los padres inconscientemente lo cuelgan en el estado de WhatsApp. Yo cuando me pongo a analizar mi estado de WhatsApp, en mi estado de WhatsApp pues aparecen pues, personas que yo considero que tengo referencia, pues amistades, ¿no? Pero también tengo del taller, también tengo al carpintero que me vino a arreglar un día una cosa a casa, y al fontanero y a gente que no tengo referencia. Y esa foto se difunde. Entonces, queda absolutamente prohibido el hacer cualquier tipo de fotos en el vestuario, ni con camiseta. No sea cosa que por detrás pase uno y tengamos un problema. Luego también el protocolo establece normas de asistencia sanitaria y de fisioterapia, ¿vale? Aquí en este caso, pues el club sí que tiene autorización para hacer fotos de carácter médico, ¿vale? En el gabinete de asistencia sanitaria de fisio está prohibido cerrar la puerta cuando se está atendiendo. Se mantiene la distancia y privacidad, pues se hubo que poner unos separadores de cortinas, pues porque no contábamos con ellos, y a través del protocolo y la participación de equipos femeninos, pues también se estableció como un aspecto prioritario a la hora de la privacidad, ¿vale? Consideramos que el código ético profesional de nuestros trabajadores, pues tenemos y lo cumple, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, todo eso lo estipulamos dentro del protocolo para que sí quede figurado. Luego, respecto a normas de uso de imágenes y de redes sociales, aquí aparecen como dos aspectos fundamentales, ¿no? Una es, el club tiene una página web, tiene un departamento de comunicación, todos los jugadores tienen autorización para
para salir en él, siempre y cuando cumplan las reglas, ¿vale? De difusión y de imágenes, pero luego también tuvimos que articular un tipo de comunicación a través del WhatsApp. Sí que existía una comunicación a través del WhatsApp para la organización de los equipos, en los cuales estaba estipulado el hecho de, pues quedamos a tal hora en tal sitio, la equipación que hay que llevar este día es esto, pues la uniformidad con la que vamos a participar a este partido es esta otra, ¿vale? Pero sí que al crear un grupo de WhatsApp con menores, se estableció que a partir de determinada edad, de infantiles para abajo, el grupo de WhatsApp se realizaba con los padres, y a partir de cadetes que ya tenían móviles, aunque tenían móviles en muchos casos antes de, el grupo, a partir de cadetes ya se establecía el grupo de WhatsApp con los jugadores, darles también cierta responsabilidad pues, a la hora de comunicar todos estos, pero se pedía la conformidad y la autorización por parte de los padres, indicándoles que se va a abrir un grupo de WhatsApp con el nombre Cadete A Real Zaragoza. El administrador va a ser esta persona, pues es una persona del cuerpo técnico. No es un grupo es un grupo de comunicación por la organización del equipo, pero no es un grupo de debate. No es un grupo en el cual haya que decir, pues sí, no, preguntar cosas, ¿vale? Es un grupo para informar, simplemente para para estas cuestiones generales. También tenemos normas de viaje y de concentraciones, pues bueno, al ser un equipo que se desplaza pues, normalmente en competiciones autonómicas, pero muchas veces en torneos nacionales e internacionales, pues establecemos una serie de normas de viaje pues respecto al uso de las habitaciones, el uso de la alimentación, el tratamiento de los medicamentos de cara a las personas que así lo requieran. Y luego también es verdad que en algunos casos tenemos algún tipo de desplazamientos especiales, ¿vale? Es decir, un equipo se queda sin porteros y un portero tiene que ir el sábado a jugar un partido en un sitio y al día siguiente tiene que ir a Barcelona a jugar otro partido. Entonces, pues el propio club tiene que organizarle el viaje e ir acompañado por, si no puede por sus padres, por una persona del cuerpo técnico. Todos estos viajes, todos estos tipos de organizaciones tiene que ser con una autorización específica. Sí que se cuenta con una autorización general, pues cuando se desplaza todo el equipo, pero cuando existe algún tipo de desplazamiento diferente, sí que se pide una autorización específica del mismo. También se cuenta con unas normas de la presencia en los medios de comunicación de los menores en caso de que hubiera requerimiento por parte de algún medio de comunicación para realizar algún tipo de entrevista o de participación en algún medio de comunicación por parte de algunos de los jugadores de la ciudad deportiva, en el cual pues entra en juego también el departamento de comunicación, que es el que supervisa y controla y maneja estas situaciones, ¿no? Y luego también respecto a las entregas de normas y de entrega de trofeos, sí que tenemos dos aspectos diferenciales. Uno de ellos es reiterar el comportamiento de nuestros jugadores y jugadoras en este acto, que suele ser un acto muy emotivo, tanto para el que ha ganado como para el que ha perdido. Pues el hecho de seguir manteniendo ese nivel de respeto que les hemos exigido en su momento. Y luego otro aspecto fundamental es el hecho de que el club, cuando es organizador de algún torneo, pues como pues en este caso el miércoles organiza un torneo, el torneo San Jorge, que hay diferentes participaciones de diferentes categorías y de diferentes sexos, pues que el tipo de trofeos será igualitario entre los dos, entre el equipo, las categorías masculinas y las categorías femeninas. En ningún caso sería de carácter discriminatorio, sino que utilizaríamos simbología del club a la hora de los actos de premiaciones, ¿no? A grandes rasgos, estos serían los aspectos más específicos de nuestro protocolo, y luego ya entraríamos en las actuaciones de intervención. En este apartado se regula qué hacer en caso de que seamos conocedores de la violación del protocolo, ¿vale? Cómo ponerse en contacto con el delegado de protección del menor y comunicar cualquier incidencia, y cómo se actúa cuando se traslada una denuncia a una comunicación, ¿vale? Como bien había, si tú comunicas una situación de que ha pasado algo, si tú actúas de buena fe, bueno, en el marco del protocolo indica pues, ¿no? que no va a pasar nada. Es mejor
actuar ante una sospecha que no dejarlo sin actuación, ¿no? Y quienes intervienen en la resolución del protocolo, eso lo va marcando ahí. Existen diferentes canales de comunicación, así más oficiales sería el canal ético, que os pongo ahí la página web, un correo específico para el canal de protección, para el protector del menor, el delegado de protección del menor, y luego un canal de cumplimiento. También se estableció pues que, bueno, en muchos casos algunos de los menores pues no manejaban tan fácilmente el correo electrónico, entonces se estableció un buzón pues para que pudieran dejar allí una notificación en el cual comunicarnos con ellos directamente, ¿no? Y luego, aparte, contamos con un régimen sancionador que dictamina la sanción que conlleva, pues, y la sanción que puede llevar el incumplir el protocolo, así también como elaborar el seguimiento del proceso abierto y las personas implicadas que tienen que llevar esa supervisión hasta cerrar el protocolo, que puede ser que lo cierre el propio comité o que se tenga que acabar en una denuncia en comisaría. Entonces, pues establecer esos canales, quién y cómo lo tenemos que llevar. Esto sería un poquito el protocolo en sí, ¿vale? Ahora sí que un poco ahondando un poquito en lo que sería la fase diferencial de la ley, pues en las funciones y características del delegado de protección del menor, ¿vale? El delegado de protección del menor dentro de la estructura del club. El delegado de protección del menor es una figura nueva que aparece en este caso con la ley, que es un poco ambigua, no ambigua, que más que ambigua es una figura que hasta ahora no existía, no estipula quién puede ser el delegado, qué funciones, qué características tiene que tener, si tiene que ser un docente, si es un trabajador social, un psicólogo, no lo especifica claramente, pero bueno, en nuestro caso sí que considerábamos que debía ser una persona conocida e identificada dentro de la entidad y debe tener un compromiso y respaldo por parte de la institución. No es una figura de decir, bueno, primero que pase por aquí, le nombramos delegado protección del menor, porque tiene que haber un delegado de protección del menor. De momento todavía no es obligatorio. Pero bueno, no es una figura que sea por quitarnos del paso y cumplir la normativa y hacemos un protocolo, pues oye, copiamos el del barrio de al lado, que nos sirve, ¿no? Pues en este caso, pues le queremos dar relevancia e importancia, ¿no? Y el acceso al delegado por parte de todas las personas tiene que ser fácil y accesible y ser una persona pues, que tenga un carácter empático pues, para poder escuchar y comprometerse a resolver situaciones, ¿no? Y dentro de las funciones más relevantes que podría tener estarían tres apartados, ¿no? La prevención, la sensibilización y la formación. Las funciones de prevención pues sería... Es que no sé qué está pasando, un avión por aquí y no oigo nada. Eso hay uno corriendo muy rápido en la pista de esquí. Bueno, dentro de las funciones de prevención sería, pues bueno, crear los canales de comunicación adecuados para tanto internos como externos, analizar y mapear riesgos internos y externos pues, de situaciones que pudiera haber de vulnerabilidad del protocolo, que los menores pudieran tener situaciones de riesgo, y articular planes y medidas para la minimización de estos riesgos, ¿no? Luego, respecto a las funciones de formación, pues bueno, en mi caso, pues más adelante lo veréis en el cronograma de actuación que hemos ido llevando a cabo, pues se establece planes de formación, charlas, no solo para jugadores, sino también para entrenadores y personal técnico, e incluso para familias que sean conocedores de la figura del protector y luego, pues, de las situaciones de este protocolo, ¿no? Como estaba hablando antes al principio de nuestra charla, esa violencia que también influye en los padres dentro de la competición deportiva de menores, ¿no? Elaboración de planes de formación, funciones de detección y actuación, reportar los casos, llevar el seguimiento de los mismos, comunicar esos casos al comité de protección y en caso de que fuera pues, más allá, pues comunicarlos más allá, ¿no? Y luego, pues bueno, también es un aspecto de sensibilización. Aquí tenemos esta situación, esta situación actual que tenemos respecto a los menores y a la violencia requiere una nueva forma de mirar, una sensibilización en la cual tendremos que ir cambiando determinado tipo de cultura deportiva en la cual no está mal visto, o no es que no esté mal visto, sino que vemos como normal determinadas actitudes
dentro de determinadas competiciones deportivas, ¿no? En las cuales, pues bueno, no son del todo correctas y educativas, y entonces pues tiene que haber un cambio de sensibilización y tiene que haber un aspecto educacional pues de cara a nuestro entorno. Fuera del protocolo, pero dentro de las funciones del protocolo existe un cronograma de actuación, ¿vale? Relacionado un poquito con estos aspectos, un poco para llevar a cabo este protocolo, ¿vale? Respecto a las acciones de formación, tanto se dan charlas para jugadores como entrenadores. Mira, se me ha olvidado ahí poner a familias también. También se cuenta con la colaboración de charlas de la Policía Nacional, principalmente para el articular que ellos sean conocedores del peligro de las redes sociales. Desde que ocupo esta posición y viendo determinadas noticias de prensa, gran parte de los problemas que hemos detectado, no solo ha sido en el momento del partido, sino ha sido posterior y del partido, es decir, la utilización de redes sociales, el quedar una vez que acaba el partido pues para insultarse o para decirse determinadas barbaridades, pues que todos que queda constancia, ¿no? Entonces, pues sí que es importante el dar formación al uso de nuestras redes sociales. ¿Vale? Actividades de accesibilidad y seguimiento del protocolo. Pues bueno, una de las funciones también es acudir periódicamente acompañando a expediciones o equipos, ¿no? El delegado de protección del menor acude a los partidos, ¿no? Desde que llegan los jugadores hasta que se marcha el último de los personal del equipo. A veces esto lo pueden ver un poco como que estás un poco fiscalizando, pero en realidad no es así. Es decir, yo les digo, mira, no es que venga a ver qué es lo que estáis haciendo mal, que veo que lo estáis haciendo bien. Lo que sí vengo a ver es situaciones en las cuales podamos mejorar, y luego también una situación importante, que los jugadores te reconozcan la figura, pues para que en caso de que ocurra algo sepan que está la figura del delegado que les puede ayudar. ¿Vale? Pues me ha pasado algo. Sí, puedes contárselo al entrenador, el entrenador pues me lo puede canalizar, pues lo puede canalizar al delegado, pero también que conozcan que existe esta figura, ¿no? Entonces, es una forma de estar periódicamente presente en partidos y en entrenamientos, ¿vale? Actividades de sensibilización y seguimiento del protocolo, pues ver situaciones de riesgo, es decir, pasar periódicamente cuando hay partidos por las zonas de los vestuarios, a ver si seguimos respetando, cómo nos organizamos, cómo pasar por el espacio de fisioterapia a ver si estamos cumpliendo la normativa, porque muchas veces el entrar a fisio entraban allí 17 a la vez, y entonces estaban atendiendo a uno y 17 allí mirando. Entonces, pues bueno, podía aparecer una jugadora que tuviera que tratarse, o tiene que también tener la privacidad el paciente con el personal que le está atendiendo, no pueden estar ahí. Luego, si quiere él, yo le digo, luego si tú quieres contarle qué te ha dicho el médico, se lo cuentas, pero lo tienes que ser tú, no tienen que estar ahí escuchándolo, ¿vale? Y luego elaborar los informes, tanto mensuales de las cosas que se han ido sucediendo y las acciones que se han ido llevando a cabo, y reunirse con el comité trimestralmente. Todo esto hay un calendario que se establece, pero luego, ante todo esto, siempre puede surgir una demanda, y esta demanda tiene prioridad, pues bueno, dar una respuesta, una comunicación y seguimiento a esta comunicación, pues alguien que contacta contigo porque ha pasado algo, y entonces, pues bueno, esto es prioritario, ¿no? Este es el aspecto de separa un poco todo lo demás para atender esta situación. Aquí tenemos un poquito en la difusión del protocolo y la accesibilidad. Como os he dicho, se dan charlas, pero luego la accesibilidad. ¿Cómo se contacta con el delegado de protección del menor? Desde el Departamento de Comunicación se elaboró un cartel, que es este que veis aquí, que pone protección del menor y personas vulnerables, ¿vale? Y más abajo pues aparece el correo electrónico, en caso de que ocurra pues alguna situación, como ponerse en contacto con el delegado de protección del menor. Pues ahí hay un correo electrónico, el que aparecía antes, el cual todos los equipos lo cuentan con él en su vestuario. Además de tener un código QR, en el cual, que a lo mejor casi es más fácil que mandar un correo, es escanearlo y a partir de ahí es poner
sencillo formulario en el que pone el nombre y el equipo, y eso llega al drive del delegado de protección del menor, y entonces pues en ese momento es casi automático, incluso más rápido. Con que pongan el nombre y el equipo, pues yo intento a la mayor brevedad posible ponerme en contacto con ellos. Y luego también tienen un buzón junto a secretaría, pues un buzón que veis ahí que está también decorado con los logos de protección del menor, en el cual, pues poniendo su nombre y el equipo con el equipo en el que están, pues también accederían rápidamente al delegado y este se pondría en contacto con él, ¿no? Y luego, un poco así por acabar, las características del protocolo, como bien os indicaba, como voy de tiempo, voy bien, 5 minutos, vale. Las características de este protocolo es que es un documento vivo. Es decir, está continuamente en observación, continuamente modificándose y observando aquellas situaciones en las cuales puede surgir. Es decir, nos ocurren muchas cosas a lo largo de la temporada. Una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que implementar de cara a posibles acciones futuras es que en nuestro club pues tenemos una residencia pues, de jugadores que vienen de fuera de fuera de la ciudad. En este caso no tenemos jugadores menores de edad, porque los jugadores que participan actualmente están en el División de Honor Juvenil. Pero, bueno, podría ocurrir que tuviéramos jugadores menores de edad. Entonces, en el momento que ocurra, tendríamos que articular un aspecto específico de cómo organizarnos, cómo llevar a cabo o qué aspectos deberemos considerar en el protocolo, ¿no? Entonces, por eso es un documento vivo, es un documento que continuamente se va observando y se va adaptando y que parte de la función del delegado también es esa, ¿no? Tanto la supervisión de las instalaciones físicas adecuadas, pues se me ocurre que situaciones que hemos tenido que modificar, pues tener una estructura de unos vestuarios pues, antiguos, pues poner mamparas o una invisibilización de tal forma que cuando se abría la puerta del vestuario, pues no se pudiera acceder visualmente a lo que estaba adentro, ¿no? Bueno, pues es el hecho de tener unas instalaciones de una determinada edad, porque en ese momento no se contaba pues, la opacidad o la visibilidad de lo de dentro. También contar con personas adultas formadas, cuidadoras y protectoras, pues es una de las cosas que tenemos que inculcar y ir formando poco a poco a las personas que participan con nuestros menores, que no solamente es el aspecto educativo, es el aspecto deportivo, sino que trasciende más allá, como ya os he comentado antes, esa influencia que tienen en los menores, pues tenemos que saber canalizarla y saber utilizarla, ¿no? Y sobre todo, entre todos, hacer un ambiente y una atmósfera adecuada emocionalmente pues para la educación de los jugadores y de las jugadoras, ¿no? Y ya por último, pues bueno, daros las gracias, poneros el enlace donde está colgado todo el protocolo. Yo os he hecho un resumen un poquito del mismo. El protocolo pues está en la página web dentro del aspecto de cumplimiento y normativo. Bueno, si no tenéis el enlace, es entrar en la página del realzaragoza.com y en la pestaña de cumplimiento de normativo ahí aparece un apartado que es el protocolo de menores. Y luego, bueno, os había puesto algún enlace también con otros aspectos como el Observatorio de la Infancia, que también hace una referencia a la ley orgánica de la que estamos hablando. Y ya, pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Exacto. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Gonzalo. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si acaso, Juan, deja de compartir si puedes desde ahí. Abajo hay una pestaña que pone dejar de compartir. No, que está arriba, que la he subido yo. Así. Y así podemos veros en pantalla. Y bueno, pues ahora llega el turno de preguntas, de dudas. Ahí tenemos a Gonzalo Castro, Juan Gallego. Hemos tenido, la verdad, una sesión bastante enriquecedora en el sentido de que, bueno, pues a todos nos ha surgido alguna situación de estos casos, de estos tipos de casos en los que, como decía Gonzalo al principio de la sesión de hoy, la ley, y que lo ha reforzado Juan ahora en su intervención,
es un precepto más bien preventivo, que refuerza la prevención para poder, bueno, pues para ser proactivos, como comentaba también Juan, y bueno, pues anteponernos a estas situaciones, ¿no? Que no son las más halagüeñas bueno, pues para lo que es nuestro objeto, ¿no? De nuestras entidades, que es la promoción de la actividad deportiva, la actividad físico-deportiva. Bueno, pues venga, vamos a ver, o bien por chat, o bien, bueno, abrís micro y, bueno, todas aquellas consultas, dudas, tenéis ahora una oportunidad importantísima aquí con Juan y con Gonzalo. Venga, sin ningún tipo de problema podéis realizarla. Vamos a ver si tenemos alguna... Se oye eco al hablar. Vale, perfecto. No os preocupéis. Bueno, pues yo bajo el eco para que no se oiga. Ahora, a ver si irá un poquito mejor. Un poquito mejor, pero si hay alguna consulta, vamos a ver. Podéis abrir el micro. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, se oye, Sonia. Y Ah, también vale. Me pongo la... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada. Muchas gracias por esta charla tan ilustrativa. Y mi pregunta es muy clara y creo que muy difícil de responder y por eso os la hago a los expertos. Se ha comentado ese 16% de entrenadores que pueden producir agresiones en los deportistas. A mí me parece esto gravísimo y desde luego, bueno, pues felicidades por poner ese protocolo porque yo creo que es muy interesante, además de entre los propios deportistas que exista también para el control de los entrenadores, ¿no? O entrenadoras. Yo quería poner encima de la mesa la cuestión de la violencia psicológica, ¿no? Porque creo que eso es altamente delicado, difícil de definir o de identificar con claridad, ¿no? Hay cosas que son muy claras, pues insultos o agresión física, pero claro, la agresión psicológica se puede realizar de muchas maneras en el ámbito deportivo, ¿no? Y entonces quería saber si teníais experiencias al respecto, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista, bueno, pues de la experiencia en el Real Zaragoza, ¿no? Que habéis tenido ahí, pues mucho cuidado con muchas cosas. Entonces no sé si conocéis algo de esto. Gracias. Bueno, ¿me oyes? ¿Se oye ahora? Sí. A ver, sobre el 16%, no es que el 16% de los entrenadores sean los causantes de estas agresiones, sino que dentro de los agresores, dentro del porcentaje de agresores, había un 20 y tantos % que eran familiares, un 16% dentro de todas las personas que habían realizado agresiones. No sé si lo he explicado bien o no. Respecto al tema de este tipo de violencia psicológica, la verdad es que, como yo comentaba al principio, el tema de la laxitud que tenemos respecto a la forma de relacionarnos con la violencia en el mundo del deporte con los menores. Es decir, la forma en la cual le exigimos a los jugadores de un montón de ámbitos deportivos el hecho de que cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que comportarse, y todo eso a ellos les genera una violencia, incluso psicológica. ¿Vale? Un ejemplo así muy tonto, y que será una violencia muy elevada, el hecho de que, bueno, hablas en caso familiar, ¿no? Pues íbamos a ver un partido de un familiar, de un menor, pues a ver si en este partido no se equivoca de canasta, porque no sé qué. No. Y yo le dije, pero todas estas cosas que tú quieres que haga, ¿vale? Tu hijo, tu hija, no se las digas, no les digas qué es lo que, porque, y la expresión fue, pero ¿tú te crees que a mí me hace caso esto? Pues sí, sí que te hace caso, y le estás generando una tensión, estás generando una... y luego, curiosamente, acaba el partido y oyes a los padres que te dicen, pues hoy me voy contento porque ha jugado bien. No te tienes que ir contento. Estás cargando una mochila a un niño o una niña en la cual va a hacer una actividad en la cual tiene que disfrutar. ¿Vale? Hay un libro muy significativo respecto a esto, que es Cállate papá, de Luis Cantarero, pues que habla del fútbol industrial y cómo se repite. Estos padres
que presionan. Y no solo los padres, también los entrenadores. Yo con algunas veces con entrenadores de referencia en el Zaragoza, pues claro, estás en un partido y estás en un banquillo y estás en el otro, y hay entrenadores que dirigen como si fuera un jugador estuvieran jugando con el joystick a los jugadores, sube, baja, corta, entra, tira. Y dices, bueno, déjalo jugar. Es decir, tú enséñales, pero en el momento del partido, porque cuando lo hacen bien, el entrenador se siente satisfecho. Y cuando lo hacen mal, les carga la responsabilidad del jugador porque no has hecho lo que yo te he dicho. Entonces, existe y es amplio. Sí que es verdad que cuando hablamos con algún entrenador y decíamos que luego les exigimos a los jugadores que los jugadores hablen en el campo. Entre vosotros hablar, para comunicaros, para mejorar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un jugador para poder hablar? Lo primero que tiene que hacer es que el entrenador se calle. Si el entrenador está hablando, ¿con quién va a hablar? ¿Cómo va a expresar qué es lo que tiene que hacer si me estás dirigiendo? Es un aspecto complicado porque muchas veces incluso los padres no son conscientes y dicen, si a mí no me hace caso, si yo se lo digo, pero luego hace lo que quiere. No, la presión está ahí. O estás en el partido y el entrenador ha mandado una cosa y de repente de la grada se oye, ¡tira! Y el otro, ojo, y tira. Y dices, bueno, pues es que tenemos que dejar, tenemos que hacerles que sean libres jugando, que es lo que ellos quieren ser, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, es un gran problema. Desde el punto de vista jurídico, que también preguntabas, nos encontramos un poco a la situación que comentaba al principio. Las leyes plantean el supuesto general, o sea, el concepto, pero claro, luego descender al detalle es lo que ha descrito Juan. Claro, esos matices, al final, por ejemplo, si vamos al delito de homicidio, o sea, alejándome de esto, pero no te desgrana cada acción a través de la que se puede matar. O sea, no existe el homicidio con destornillador, el homicidio, bueno, de todas las formas que las series policíacas se han ingeniado y el ser humano en la realidad para eso. Claro, lo que sí que ha hecho el legislador y también mucho la jurisprudencia que hay que reconocer es dar la base para actuar, o sea, porque el concepto de violencia psicológica, violencia psíquica, ha ido expandiéndose. Si nosotros cogiéramos, por ejemplo, sentencias del año 78 del Tribunal Supremo o de tribunales de menor instancia, la violencia psicológica, si aparecía en ellos, no era con los perfiles que tiene. Se ha ido expandiendo y eso también da herramientas de actuación para cuando se detecta poder reaccionar. O sea, al final la ley no va a prever todas las formas, pero sí que es verdad, por ejemplo, esta ley en ese casuismo, por ejemplo, ya habla del ciberacoso, ya, quiero decir, ahí tendríamos esa manera de plasmar esas distintas formas de violencia psicológica dentro de que no se puede enumerar todas, pero bueno, por ejemplo, el ciberacoso, como es un supuesto muy frecuente, la norma ya lo reconoce, ya le da ese trasunto legal y con ello permite a quien corresponde en cada caso, a la policía, servicios sociales, a una autoridad administrativa, el que corresponda, le da la base para poder actuar, porque al final la administración tenemos un principio básico, la competencia. No podemos actuar si no tenemos competencia. Lo que nos ha dado la ley últimamente son más competencias para actuar ante supuestos de violencia psíquica. Eso es lo que te puedo decir, más allá de que cada vez en más normas se mencione expresamente, que a lo mejor antes eran menciones genéricas a la violencia y había luego que deducir que estaba incluido la violencia psíquica, además de la física, pero ahora ya se le da ese reconocimiento. Por lo tanto, yo creo que en consonancia con la evolución social, las leyes también han reflejado más, aunque aquí donde más vamos a ver la respuesta es en lo práctico, en lo que os ha comentado Juan. Gracias, Gonzalo. Gracias, Juan. Gracias, Sonia. José Antonio Rivero, que tenía una consulta que tiene la mano levantada. Cuando quieras, José Antonio. ¿Se me oye ya? Sí, perfecto. Sí. Perfectamente, José Antonio. Sí, bueno, yo soy de un club de tamaño, no sé si pequeño o medio, en concreto del Club Hielo Jaca. Y lo que veo que la LOPIBI, por un lado, establece obligaciones que a las entidades deportivas que ya resultarían, entiendo yo, exigibles al día de hoy, pero hay otras que precisan de desarrollo autonómico o
o la elaboración de protocolos de actuación, por ejemplo, de las comunidades autónomas. Y yo creo que incluso para los clubes pequeños como el nuestro, las propias federaciones tendrían que ser pues un referente para nosotros en esos protocolos. Entonces, al día de hoy, por un lado, pregunto si está previsto en Aragón una actuación de desarrollo legislativo de este tipo, incluso de protocolos autonómicos. Y por otro lado, si por aquí, sí, yo conozco, estamos ya trabajando en este tema nosotros, nos hemos basado muchísimo en el modelo del País Vasco. Yo creo que van un paso por delante de nosotros a todos los niveles. Ya hay formación reglada, muy básica, pero reglada y obligatoria sobre esta materia para todos los clubes deportivos. También tienen un organismo, una oficina de atención y de consulta y de asesoramiento para cualquier club en esta materia. Y porque, claro, la situación que nos encontramos aquí con la figura del delegado de protección, pues que, claro, el nivel de especialización que puede tener, que puede cubrir una institución como el Real Zaragoza, pues, claro, no es comparable con la que puede enfrentar un club deportivo pequeño o mediano como el. Entonces, un poco, son varias preguntas las que son tiempo, pero me gustaría conocer cuál es la situación en Aragón y qué opináis vosotros, pues, de lo que se tiene pensado hacer respecto a las federaciones, por ejemplo. Sí. Has hecho una observación que yo creo que es bastante acertada. Claro, por un lado, decías que la ley contiene obligaciones que ya se exigían. Aprovecho tu pregunta para decir que, como en esos últimos minutos me ha acelerado, se me ha obligado a mencionar la obligación que se refiere al control de la ausencia de antecedentes penales en relación a los delitos de violencia sexual, que eso ya, por ejemplo, era una obligación persistente, por lo tanto, no es algo novedoso y es algo que ya gestionaban los clubes deportivos y otro tipo de entidades con bastante frecuencia. De hecho, los datos del Ministerio de Justicia es que alrededor de 2 o 3 millones al año, se emiten 2 o 3 millones de certificados al año para acreditar esta ausencia de antecedentes penales de cara a poder prestar trabajos con menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no es novedoso, pero otras sí que requieren desarrollo. También parte, cada vez nos enfrentamos a fenómenos, o sea, para los que la estructura clásica de una norma, que era supuesto de hecho, consecuencia jurídica, y que estaba todo dentro de la propia norma, o sea, el supuesto y lo que había que aplicar, aquí no siempre lo tenemos porque la realidad es muy amplia y aquí, como bien dices, la administración pública tiene que llevar a cabo trabajos. A mí, hoy mismo me han transmitido que en Aragón están trabajando, llevan ya desde finales de la legislatura pasada en actualizar protocolos a la ley. Otra cosa es ya los plazos, no puedo decir porque yo no formo parte de la Dirección General del Deporte, por lo tanto eso es algo de control más, pero sí que te puedo transmitir que sí que están trabajando en ello y que incluso hay trabajo avanzado. Otra cosa es pues, ya el momento exacto, pero bueno, también decía que aunque sea muy modesto, pero esta acción formativa forma parte de esas primeras tomas de contacto de la que habla la ley, dentro de esa labor de sensibilización, de detección primaria. Por lo tanto, por lo que me ha comentado Fede, pues están de manera regular haciendo actividades formativas. Entonces, los poderes públicos tenemos que comprometernos seriamente a daros esa ayuda que decís, pero yo no te voy a decir si es suficiente o no porque ahí no me atrevo, pero están en ello las personas y yo creo que cada vez se irá dando más porque además cada vez más comunidades autónomas están elaborando, están compartiendo experiencias, por lo tanto, y por ejemplo el Estado publicó su estrategia para la erradicación de la violencia, por lo tanto la ley ya se está activando. Quizás a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero está tomando fuerza. En relación a lo que comenta Gonzalo, desde la Dirección General de Deporte, comentaros que se está estudiando ahora una iniciativa con el IAS, es decir, en el sentido de los protocolos que se hacen con el IAS
el tema de los datos por la infancia, que ya viene desde el año 2007, que todo ello se tendrá que actualizar, por supuesto, y que bueno, pues que en este caso, pues como bien decís, hay otras comunidades autónomas que llevan pues, unos kilómetros de distancia, ¿vale? Nos llevan una escapada buena, casi con el arco ciclista, ¿no? Y que nosotros estamos ahí para ver si podemos alcanzar, ¿no? Estos corredores que se han escapado y pueden llegar. O todos al mismo fin, a la misma meta, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hay deportes que ya no solamente en el ámbito deportivo, sino que estaríamos hablando de cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? A nivel juvenil, a nivel cultural, que en cualquier otro ámbito también se tendrán que regular, porque como hemos visto bien en la ley, indica las administraciones públicas, no refiere solamente a la autonómica, sino que en este caso, bueno, por conocimiento hay entidades locales que están regulando, las administraciones locales, o bien ayuntamientos. No hablamos en Aragón, porque en Aragón sí que no sabemos si hay algún ayuntamiento o alguna comarca que ya lo está regulando, pero sí que en otras comunidades autónomas hay ayuntamientos que tienen una regulación con la LOPIDI, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya, como comentaba Gonzalo, sí que desde la Dirección General de Deportes, ahora lo que hacemos es sobre todo el tema mediación, mediación en ese sentido y orientación. O sea, que por lo tanto sí que desde aquí este altavoz nos sirve para cualquier situación que tengáis en vuestras ciudades, o si hay ahora en la sala particulares, a nivel particular, pues bueno, que se pongan en contacto con nosotros por los medios que quieran, presenciales, telefónicos, telemáticos, con nosotros y desde la Dirección General de Deportes les daremos soporte orientativo sin ningún tipo de problema. Bueno, yo la verdad es que sí que, como bien comentas, para a día de hoy parece no es una obligación el tener un protocolo de protección del menor, pero sí que es verdad que está bien hacer una reflexión en qué situación estamos, una reflexión un poco en cómo nos organizamos a la hora de tratar a nuestros menores, a la hora de desplazarnos, a la hora de entrar a los vestuarios, a la hora de todas estas cosas. Sí que estaría bueno realizar una reflexión de cómo nos organizamos, que seguramente lo estaréis haciendo muy bien, pero el hecho de decir, bueno, vamos a dejar algo por escrito, vamos a dejar algo que todos lo hagamos de la misma manera, todos lo conozcamos, porque como comentaba al principio a nivel estadístico, pues claro, a mí cuando me comentaron del protocolo decía, bueno, es que claro, nosotros seguramente todas estas cosas no nos pasan. Claro, yo decía, a ver, tenemos 280 jugadores y jugadoras por estadística, pero algún día nos puede pasar. Y si algún día nos puede pasar, pues es mejor tener algo preparado, un protocolo y poder darle una respuesta que sea la mejor respuesta posible. Que ante determinadas situaciones es difícil responder, ¿vale? Porque, bueno, pues porque pueden pasar muchas cosas y pueden ser desde muy pequeñas hasta muy, muy peligrosas, pero podremos darle una respuesta. El problema es si no tenemos nada, la respuesta que vamos a dar va a ser mala. Entonces, por lo menos, un poco observar en qué situaciones estamos, un poco viendo la ley, viendo determinados protocolos, cómo nos organizamos, cómo actuamos, cómo hacemos estas cosas y un poco pues eso, fijarnos en esto pues para detectar situaciones y sobre todo por si ocurrirá algo que Dios no quiera, pues que poderle dar una respuesta. Sí, lo que comentas, Juan, simplemente por apuntillando un poquito el tema que comenta Juan, sí que a la Dirección General de Deportes nos llegan consultas de particulares, de familiares, de padres, de madres, que están en una situación en la que la entidad no les sabe dar respuesta o no les responde. Es decir, o que conocen la problemática de esa situación, pero que no les da respuesta, ¿de acuerdo? Entonces nos piden bueno, pues asesoramiento para orientar, ¿no? A través de los servicios sociales o de los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Para establecer las vías de solución de estas situaciones. Pero sí que estamos observando que hay entidades que, bueno, pues o ante la imposibilidad o la falta de, bueno, en este caso, de profesionalización de este ámbito, que tenemos que tener claro de que, bueno, pues igual posiblemente todas las entidades no puedan tener profesionales acordes a este ámbito, ¿no? Pero antes de llegar a ese límite de, bueno, pues evadirnos de la problemática que tenga un jugador, jugadora, deportista, atleta,
en cualquier ámbito deportivo, pues las entidades que pudieran canalizar estas situaciones y que se pudieran poner ante el desconocimiento y contacto con la administración para poder canalizar estas situaciones. Bueno, si hay alguna consulta más, vamos a ver, podéis levantar mano, podéis abrir micro, dejamos ahí unos segundos a ver. Bueno, pues vemos que no hay ninguna consulta más. Agradeceros a Juan y a Gonzalo vuestra participación en la jornada de hoy, que ha sido muy interesante, que ha sido muy ilustrativa, que nos ha puesto a todos en un punto de comienzo para poder iniciar exactamente la pistoletazo de salida, para iniciar a ponernos en marcha con estas situaciones, para ser proactivo. Y al resto de participantes, asistentes que habéis estado, agradeceros y avanzaros que tenemos otra jornada ya para el día 7 de mayo relacionada con el buen gobierno y la compliance en las entidades deportivas, en todas aquellas obligaciones que tenemos que tener las entidades deportivas en relación a la normativa, a la legislación. Y eso será el día 7 de mayo a partir de las 4 de la tarde. No va a ser vía streaming, va a ser presencial, va a ser en Zaragoza, en la Presidencia Baza de San Sebastián, y por lo tanto, pues invitados quedáis, todas y todos, ¿de acuerdo? Nada más, Gonzalo, Juan, todos los que estéis aquí en vuestra casa. Gracias a todos. Muchas gracias.